queremos darle la bienvenida y también pedirles que, por favor, como siempre, al principio de nuestra sesión, puedan verificar que nos están escuchando bien. Queremos asegurarnos de que nos ven y nos escuchan correctamente y pueden hacer esta verificación a través del chat. Vale, entonces esperamos, por favor, su feedback. Queremos saber que nos escuchan, aquellos que están conectados. Hasta el momento 10 de todos los participantes. Perfecto. Abelardo, bienvenido, gusto. Espero un par de confirmaciones más y comenzamos. Muy bien. Ok. Bueno, suficiente. Nuevamente sean bienvenidos. Quiero responder sus preguntas, por favor. Si tienen alguna duda respecto al contenido que se ha visto esta semana, en especial porque el contenido que vimos esta semana es el contenido a desarrollar para crear nuestro proyecto final. Algunos de ustedes ya me han hecho algunas consultas en privado, y han hablado de si pueden utilizar X o cual proyecto y qué van a necesitar si necesitan utilizar Revit para eso. Pero yo voy a retomar algunas de esas preguntas que me han hecho, lo referente a lo visto esta semana, pero por favor queremos escuchar sus consultas también por acá y así nos beneficiamos todos. Si tienen alguna, ¿no? Si tienen alguna, tengan la libertad de escribirlas para nosotros. Entonces lo vamos a atender en orden. Ok, ¿qué consultas nos han hecho durante esta semana? ¿Cómo acabamos de ver los 4 pasos necesarios para hacer una implementación BIM, utilizando la guía del Building Smart? Algunos de ustedes han dicho, ¿qué tipo de proyecto puedo utilizar para crear el proyecto final? Acá hay una acotación. Proyecto final va a ser entregado al final de las 8 semanas del curso. No va a ser entregado ahora. Sin embargo, ese proyecto final se va a basar específicamente en lo que vimos durante esta semana. Y lo hacemos así a propósito, desde ahora le dejamos habilitado en biblioteca para que se descarguen los lineamientos del curso, para que puedan trabajar a lo largo de todo el curso, porque es lo más importante. Otra pregunta que me han hecho, tenemos algunos proyectos que utilizamos en mi empresa, quizás hay algunos que hayan realizado algunos proyectos de cierta envergadura en la empresa, se pregunta, pero tiene 20.000 metros cuadrados el proyecto, ¿será prudente que yo lo utilice acá en la proyección? Entonces la respuesta es sí. No importa el tamaño del proyecto, lo que sí importa es que ustedes entiendan los alcances. Si, por ejemplo, en un proyecto querían utilizar BIM para mejorar la estimación de costos, para mejorar el uso energético, para crear maquetas virtuales, ¿ok? Entonces, si ustedes saben qué es lo que quieren hacer con BIM, no importa el tamaño del proyecto, pueden utilizar ese proyecto para crear un plan de implementación. Eso es por una de las preguntas que nos habían hecho. Otra pregunta, muy oportuna, por cierto, uno de sus compañeros dice que él ha trabajado en la parte de ejecución y tiene un buen conocimiento del proyecto, pero él solo llegó en la etapa de ejecución. No llegó en la etapa de diseño, ni se está aplicando bien en la etapa de diseño, o no se aplicó en la etapa de diseño ni documentación. Y dice, y tampoco se piensa aplicar bien en la etapa de operación. ¿Será que puedo utilizar este proyecto? La respuesta nuevamente es sí, puedes utilizar ese proyecto. Solo que ahora tú, como un ejercicio mental, vas a tener que imaginarte los usos que se le podrían dar en la etapa de diseño, aunque no se haya hecho en la realidad. O los usos que imaginariamente se le podrían haber dado en la etapa de documentación y posterior operación. Entonces, lo que queremos hacer acá es un ejercicio que nos permita definir 4 cosas principales. ¿Qué quiero hacer? ¿Y qué usos BIM me permiten hacer eso que quiero? ¿Quiero estimar automáticamente? ¿Qué uso BIM me permite eso? Estimación de costos. ¿Quiero mejorar la visualización 3D y crear maquetas virtuales para interacción con usuarios? Entonces, ¿qué uso BIM permite eso? Virtualización o maquetación virtual. Y así por el estilo. Entonces, definir qué quiero y determinar qué usos BIM me permiten conseguir esas metas. Segundo paso, a cumplir en el proyecto. Debemos identificar los procesos. Y por supuesto que si ustedes utilizan un proyecto que ya hayan utilizado antes, ya saben los procesos, saben cómo trabajaron, saben a quién le enviaban la información, cómo ocurrían las cosas, ¿okay? Dentro de su firma. Y también, inclusive, podría servirles para darse cuenta de que podrían optimizarlo, porque la manera en que lo estaban haciendo estaba produciendo un cuello de botella en el proceso. Entonces, segundo paso, definir los procesos. Tercer paso, en base a esos procesos,
definir el intercambio de información. Entonces, quién recibe, qué archivo, en qué formato, en qué momento y con cuál nivel de detalle o de desarrollo. Y por último, entonces vamos a tener que resumir todo eso en un solo documento, que es el plan, la plantilla de implementación BIM, y le agregamos la estructura necesaria o la infraestructura necesaria para poder cumplir con esos procesos en base a ese intercambio de información de acuerdo con los usos que determinamos. Al final, lo que ustedes van a entregar son unos archivos en Excel, otros en Visio, si pueden usar Visio, si no, pueden usarlo en PowerPoint, y un archivo de Word en el que va a estar el resumen de su plan de implantación. Esto es lo clave, esto es lo más importante del curso, que ustedes sepan cómo establecer un plan de implantación BIM que les sirva a sí mismo cuando vayan a su empresa. Miren, no, esto se hace de esta manera y de aquella forma. Ustedes saben qué es lo que necesitan, saben qué equipo tienen que entrenar, saben qué infraestructura en computadoras, en sitios dentro o fuera de la oficina, quizás en campo, necesitan habilitar. Y así van a perder menos dinero en la implementación de la tecnología BIM dentro de su oficina. Eso es lo que vimos durante esta semana. Eso responde a algunas de sus preguntas. Recuerden, si tienen alguna, pueden darla por el chat. Como expliqué en la sesión anterior, yo estaba adelantado. Algunos de ustedes me han explicado, mira, estábamos esperando que apareciera el informe, pero todavía no aparece. Bueno, el informe va a aparecer al cierre de esta sesión como disponible para que puedan descargarse en las instrucciones. Pero recuerden que yo estaba adelantado porque me imaginaba que las módulos 3 y 4 íbamos a ver esta semana que pasó. Y no es así. Se habilitan a partir de hoy. Entonces, como estaba un poco adelantado, me había adelantado en los tiempos. Así que, bueno, pero eso no les hace ningún daño, ¿verdad? Solo significa que tienen un poco más de tranquilidad para analizar el contenido. Ahora bien, vamos a hacer ahora sí un repaso de lo que veremos durante esta semana. Ok, voy a entonces cerrar acá. Tengo video para compartir mi pantalla. Entonces, aquí estamos. Implementación en proyectos de arquitectura. Comenzado el 7 de octubre. Módulo 1 completado. Módulo 2 completado. Y entonces vamos acá, módulo 3. En módulo 3, como ya les mencioné en la sesión anterior, vamos a ver COVID, nivel de detalle y nivel de desarrollo. Por favor, repito, presten atención a la diferencia entre lo que es el nivel de detalle y nivel de desarrollo. Esto es básico, una confusión muy básica, y queremos saber diferenciarlos. ¿Okay? Sistemas de clasificación de tareas, vamos a utilizar sistemas de clasificación como OmniClass o MasterClass, pero también vamos a pedirle a ustedes que piensen en cuáles son los sistemas de clasificación en su zona. Por ejemplo, caso Venezuela, sería un sistema de clasificación de partidas a través de Coveni. Eso es un sistema de clasificación, no tan general, pero utilizado acá en esta región. Aún así, nosotros durante el curso no nos vamos a sentar en los regionales, sino nos vamos a sentar en los internacionales. OmniClass, MasterClass y así por el estilo. Veremos la configuración de gestión de COVID y la extensión de COVID para Revit. Acá vuelvo a hacerles una referencia. Durante el módulo 3, ustedes van a estar viendo videos en los que yo explico cómo utilizar algunas extensiones de Revit. Extensiones que ustedes por ahora no van a tener instaladas. Es decir, si ustedes van al ambiente de Revit y van a Add-ins, no van a encontrarlas por acá. Por lo tanto, tienen que instalarlas previamente. ¿Cómo las van a instalar? Yo muestro algunos datos de cómo hacerlo, por supuesto en versiones anteriores, página web anterior, pero voy a hacer un repaso con la página web actualizada. Deben ir a la página web llamada Interoperability Tools de Autodesk. BIM Interoperability Tools. Esta página web, Autodesk BIM Interoperability Tools. Entonces ustedes van a ver acá que, bueno, como ya mencioné, hay sistemas de clasificación, ¿ok? Hay plugins de Revit para administrar los sistemas de clasificación. También hay unos plugins que nos permiten verificar la información dentro de los modelos. Este permite configurar dicho verificador.
Otra extensión que vamos a estudiar, no la vamos a ver toda, ¿no? Pero la más importante, la extensión que permite utilizar Cobee dentro de Revit, que lo vamos a ver durante esta semana. Entonces, ¿cuál es el proceso? Ustedes van a la aplicación y van a descargar. Y escogen la versión que se apegue a la versión de Revit que están utilizando. Si tienen Revit 2018, la 2018 y así por el estilo. De 2017 en adelante. ¿Ok? Entonces, eso hará que aparezca el plugin dentro de Revit. Ese es el punto. ¿Ok? Creo que siguen. Fíjense que acá estamos cuáles son los sistemas de clasificación que maneja. Yo se los había mencionado ya verbalmente, pero acá en este plugin de Classification Manager está el Master Format, el Uniformat, el OmniClass y el Uniclass del 2015. Entonces, estos son los sistemas de clasificación que vamos a estar utilizando. Y bueno, aquí hay una información que pueden descargarse como el usuario. Está en inglés, pero pueden ser de su utilidad. Sin embargo, nosotros nos vamos a explicar todo lo necesario durante el curso. De esto ya hablé la sesión anterior, con detalle, ¿verdad? Sistemas de clasificación de tareas, ambiente común de datos. Importante, verifiquen, quiero que vean la diferencia en cuándo se deben utilizar wordsets, datos para el informe. Cuándo se deben utilizar wordsets, esto es una herramienta dentro de Revit, y cuándo es más útil utilizar links o vínculos externos en Revit. Si saben la respuesta, perfecto. Pero si no la saben, la vamos a ver acá. Entonces, por favor, presten atención a estos dos temas. Determinen cuándo deberían utilizar los wordsets. Algunos de ustedes me decían, acá vamos a aprender a hacer gestión de conflictos. Es decir, yo voy a poder detectar cuando, digamos, una columna se intersecte con un sistema de ductería de aire acondicionado. Sí, vamos a ver una clase, eso se va a ver en el tema 11, y les voy a mostrar un sistema de gestión de conflictos abierto, ¿ok? Open source, que es gratuito para cierta cantidad de elementos, cierta cantidad de proyectos. Entonces, sin necesidad de meternos en el BIM 360, que es un costo adicional, y una aplicación de ustedes que no tiene prueba gratuita, yo les voy a mostrar cómo pueden hacer una gestión de conflictos sin BIM 360 utilizando ciertas herramientas de software, ¿ok? Que les voy a mostrar en este tema. Entonces, aquí vamos a ver la detección de conflictos. Y un último tema que yo abordé la semana pasada, el viernes, donde les hablé de los métodos de entrega de proyectos. ¿Ok? Entonces, ahí hablamos de varios métodos de entrega de proyectos y quería recalcarles para ustedes un punto importante para el informe. ¿Cuál es, de todos los métodos que vamos a ver acá, cuál es el método de entrega de proyecto que mejor se ajusta a BIM? Quiero dejar algo claro. Todos los métodos de entrega de proyectos pueden ser implementados con BIM. Todos. Pero hay algunos que se ajustan mejor, que serían lo ideal. Tristemente, debido a restricciones legales e incluso a veces restricciones organizacionales, no nos es posible siempre utilizar el mejor de los métodos. Pero cuando eso sea posible, queremos utilizar. Entonces, por eso una de las preguntas que van a ver en el informe es cuál es el método que mejor se ajusta a BIM y que ustedes respalden su respuesta. ¿Por qué creen que es así? Por último, voy a hacer una breve introducción al aspecto legal de la contratación BIM. Y como les mencioné, les voy a dar un modelo de un adendum típico a ser agregado en un sistema de diseño, oferta, construcción para hacer contrataciones de obra. ¿Dónde van a poder hacer la actividad del informe? Bueno, al finalizar esta sesión, ustedes tendrán activo lo que dice actividad número 2, informe escrito. Entonces digo, oye, un momento, ¿pero por qué actividad 2? ¿Dónde está la actividad 1? La actividad 1 es el quiz. Y ese no va a ser habilitado sino durante el fin de semana, desde las 8 de la mañana del sábado hasta las 8 de la noche del domingo. O sea, van a tener todo el fin de semana para presentar el quiz. Pero eso no lo van a ver ahora. Cuando esté disponible, lo van a ver acá, al final de los módulos que estén disponibles. Entonces van a tener acceso a presentar ese quiz. Van a tener un límite de tiempo
para presentar las preguntas, responderlas, pero recuerden, esas 4 módulos. Entonces, si ustedes no han visto ninguna clase del módulo 3 y módulo 4, no lo presenten porque no van a sacar buena nota. Vean primero todo y entonces el fin de semana presentan la prueba. Lo que sí pueden ir haciendo una vez es leyendo lo que dice actividad de informe escrito. Entonces, vamos a hacer un repaso de cómo van a hacerlo. Informe escrito. Ok. Van a descargar esto que dice actividad número 2. Al hacerle clic va a abrir el PDF y le va a dar las instrucciones. Entonces, ¿qué pueden observar acá? Bueno, que es un informe de 6 preguntas. Noten la que deben ir buscando los datos claves mientras vemos las clases. ¿Qué es COVID? ¿A qué interesado el proyecto le beneficia principalmente? Esta pregunta, ¿un alto nivel de detalle garantiza más información útil en el diseño? Expliquen por qué. Mencionen 3 de los principales sistemas de clasificación. ¿Qué complementos de Revit permiten la gestión de sistemas de clasificación y COVID respectivamente? ¿En cuáles casos sería preferible utilizar la herramienta de WordSets y en qué otros utilizar herramienta de links o vínculos? ¿Okay? Se los acabo de mencionar. Y esta última que también les acabo de decir, ¿cuál es el método de entrega de proyectos que se ajusta mejor a ver? ¿Okay? Entonces, bueno, eso es lo que hace el resumen de lo que debemos estar buscando esta semana. Estarían presentando máximo hasta el lunes a las 10 de la mañana la entrega de la actividad número 2. No sé si la van a hacer por acá por plataforma. Y entre las 8 de la mañana del sábado y las 8 de la noche del domingo, presentar el quiz que aparecerá acá al final. Dejo de compartir y vuelvo otra vez a video. Ok, espero que esto deje las cosas claras. Todavía nos quedan bastantes minutos. ¿Alguna duda al respecto? Que tengan acerca de lo que estuvimos viendo. Si no es así, voy a aprovechar para explicarle cosas extras que no siempre incluyo en las clases para no dispersar. ¿Ok? Respecto a la metodología BIM. Alguna de ellas es la aplicación de esta tecnología en unión con otras que se están volviendo auge. ¿Ok? Por ejemplo, el BIM, como ustedes aprendieron en el primer módulo, no es más que una manera de compartir información. Entonces, debemos garantizar que esa información sea no utilizada en un momento y luego olvidada, sino que permanezca. Y cuando esa información permanece, nos permite tomar decisiones sobre ella. Eso es la verdadera gerencia y gestión. Ahora, algunos de ustedes me preguntó si podíamos hacer BIM sin Revit. Y la respuesta es sí. Podemos hacer BIM sin saber de Revit, sin ningún programa. Podemos hacer BIM únicamente con Excel. Ustedes pueden aplicar BIM con Excel. Pero ¿qué es lo que se debe garantizar? Que la información contenida en el formato que ustedes lo pongan, pero la información contenida allí cumpla con las condiciones que debe tener un proyecto BIM. ¿Cuáles son esas condiciones? Para que un modelo BIM sea BIM, los componentes deben ser componentes constructivos. No debe tratarse de líneas y puntos volando en el ambiente, sino debe tratarse de elementos constructivos como puertas, columnas, ventanas y techos. Primera condición para que un modelo sea BIM. Segunda condición, dicho modelo debe contener información parametrizada. Es decir, no es solamente la puerta que se ve bonita porque tiene color madera, sino que cuando yo selecciono esa puerta, tiene unos parámetros internos que definen su altura, su anchura, el grosor del frame o del marco. Eso es del aspecto que tiene que ver con geometría, pero también tiene que ver otros datos, como por ejemplo, cuál es el coeficiente de intercambio de calor de esa puerta, cómo se comporta ante un incendio, cómo puedo calcular la cantidad de energía que se pierde por la puerta cuando enciendo los aires acondicionados, la cantidad de temperatura. ¿Por qué es importante tener ese tipo de parámetros? Porque si no, sigue siendo un dibujito. Y BIM no es dibujar bonito. Es una de las cosas que deben aprender de este diplomado. BIM se refiere a crear
crear un modelo conteniendo información importante para solucionar problemas. Leonardo, haces una pregunta en relación al proyecto final. En el caso de tomar proyectos ya ejecutados, ¿es necesario tener el modelo en Revit? Por ejemplo, pudimos haber simplemente recibido los planos en PDF. Ok, respuesta corta, no, no es necesario. ¿Por qué no es necesario? Porque lo que vamos a realizar en el proyecto final es la implementación desde el punto de vista de gerencia de proyecto. Ustedes van a establecer las líneas guías que le van a permitir establecer si se están ejecutando los procesos adecuadamente. Pero en el establecimiento del plan de ejecución BIM, nunca utilizamos los programas de autoría. Entiéndase por programas de autoría, programas que pertenecen a cierta casa de software que nos permiten dibujar paredes, ventanas, puertas como Revit, ¿ok? Estructuras, así por el estilo. Entonces, en el plan de implementación BIM no utilizamos los programas de autoría. Lo que sí hacemos es definir qué programa de autoría voy a utilizar. Son dos cosas muy distintas. Entonces, aunque tengan los planos en CAD, realmente no vas a hacer nada con los planos. Lo que vas a hacer es realmente un ejercicio de gerencia, de establecer en tu mente qué cosas vas a necesitar, cómo vas a crear los procesos cuando sí estés trabajando sobre los archivos. Esa es la respuesta larga. Espero que eso haya entendido. Vamos a la orden. Adriana, ¿se puede realizar el plan BIM para un edificio existente que se desea ser más eficientes en sus procesos de mantenimiento y futuras ampliaciones, tomando en cuenta que no tiene suficiente información para realizar el modelo? Totalmente, Adriana. Bueno, te cuento que muchas empresas que han comprado edificios en malos estados o empresas cuya administración ha cambiado y quieren mejorar la manutención de sus edificios, están pagando para el levantamiento de los modelos BIM a fin de poder optimizar los procesos de mantenimiento. Entonces, esa es una respuesta de caso práctico que se está haciendo en campo. Sí, sí, empresas están haciendo eso. Claro, lo preferible sería que desde que yo diseño, yo vaya agregando información al modelo en su ciclo de vida y ya cuando termino de construir, pues entrego ese diseño completico, todo lleno de información perfecta y bonita a el propietario. Lamentablemente, esa no es una práctica común, aunque sí se está ejecutando en ciertos países desarrollados. Entonces, ¿qué toca hacer cuando esto no ocurrió? Y lo que suele pasar, como seguro que está ocurriendo a ti, es que no tienes los planos del edificio, no te dicen cuáles son los datasheets de los equipos, okay, si son electrónicos, o no te dicen cuál es el plan de mantenimiento de los equipos en caso de que sean equipos mecánicos o de otra índole. Entonces, en este caso te toca levantar la información. Supón que tengas los datos únicamente en PDF. Bueno, vas a tener que hacer algo llamado modelamiento de. Entonces, cuando hacemos un modelo BIM, lo que hacemos es utilizar la información contenida en planos, en 2 dimensiones, X, y levantar la geometría, y luego esa geometría enriquecerlas con datos parámetros. ¿Okay? Parámetros dentro de esos que te permitan realizar tu diseño. En la clase anterior creo que mostré cómo hacerlo. ¿Okay? Y lo vamos a repasar cuando veamos en la última semana el uso de que se le puede dar a BIM dentro de la gestión de instalación. Entonces, bueno, eso sí te responde tu pregunta. Sí, totalmente se puede utilizar BIM para eso, para hacer gestión. ¿Qué es lo que vas a necesitar hacer? Creo que ya lo mencioné. Lo primero que hay que hacer es hacer un levantamiento geométrico. ¿Ok? Luego del levantamiento geométrico tienes que definir cuáles son las prioridades de mantenimiento. Si quieres hacer mantenimiento a sistemas, si quieres solamente definir cuáles son los porcentajes de alquiler de la edificación, y así por el estilo. En base a eso vas a decidir cuál de los sistemas quieres crear. ¿Ok? Eso creo que responde a tu pregunta. Daniel Romero, ¿sabe de alguna organización o grupo que esté fomentando la implementación BIM en las empresas venezolanas? Sí, Daniel. Bueno, yo formo parte de un equipo de personas, estoy trabajando con un equipo, profesores de la central, que nos hemos estado dedicando a promover la implementación BIM en Venezuela. Hace poco, la empresa DataLine, que es la famosa hacedora del programa de control de obras MAPLE, propuso un encuentro, un fórum de encuentro para crear un diccionario BIM para Venezuela. Eso es uno de los primeros pasos que deberían hacerse para implementar BIM. Sin embargo,
aparte de ellos, yo estaba en contacto con el ingeniero Leonardo muchas veces, fundador de DataLine, pero aparte de ellos, mi equipo, estamos trabajando en la implementación BIM como normativa. Entonces, estamos creando un comité. Ya introducimos la solicitud de creación de la normativa ante las entidades competentes. Eso lo hicimos hace aproximadamente un mes y estamos esperando respuesta. En lo que el ente regente apruebe la formación del comité, ese comité entonces tiene que reunirse semanalmente o mensualmente para completar las fases de implementación con un proceso muy parecido al que ustedes están aprendiendo durante la semana del módulo 2. ¿Ok? Entonces, bueno, sí, somos una organización. En nuestro caso, la organización, la empresa privada, es la empresa Ingenium. Y en caso de mi empresa privada de capacitación y asesoría, que es Inge Aprende y Proinar. Esas son mis empresas. ¿Ok? Pero también estamos trabajando muy de la mano con ARTS. Porque ARTS se está esforzando por transmitir este conocimiento lo más amplio posible dentro de Venezuela. Entonces, si sabes alguna empresa, una de ellas es el propio ARTS. ¿Ok? Estamos a la orden, Daniel. Por cierto, cualquier profesional que quiera unirse al equipo, están totalmente disponibles. Podemos abrir un foro para hablar de formas de colaborar. Ok. Abelardo, buenas tardes. Por lo que entiendo, el trabajo final consiste en elaborar un mapa de procesos para aplicar BIM, ya sea en la etapa de diseño, obra, control de obras o mantenimiento. ¿Por qué enfocarlo a un proyecto puntual? Porque no puedes crear un documento que sirva para todos los proyectos. Entonces, nosotros hacemos un plan de implementación para un proyecto en específico. Que luego ese plan sea fácilmente editable y puedes llevarlo a otros proyectos, perfecto. ¿Ok? Pero va a ser difícil que puedas abarcarlos todos. Fíjate el procedimiento que estamos siguiendo durante la etapa 2. Una de las primeras cosas que tú debes definir son los alcances. Y acá, si tienes alguna experiencia en gestión de proyectos, o quizás no la tienes, yo no soy un experto, yo no soy un certificado PMI, sin embargo, sí he trabajado con el PMI y he aplicado y dado cursos al respecto. ¿Ok? Pero en el PMI se utiliza, es lo primero que tú debes de hacer, una de las primeras cosas es definir tus alcances. Si no sabes qué es lo que vas a hacer, no sabes para qué vas a utilizar BIM, no vas a poder implementarlo correctamente. Entonces, si no sabes cuál es el proyecto sobre el que estás trabajando, tampoco vas a saber qué quieres hacer. Supongamos que tengo un proyecto y me ha pasado con Estado. Te voy a dar un ejemplo. Es muy distinto lo que un Estado o gobierno necesita del BIM a lo que necesita una empresa constructora. Y eso a su vez es muy distinto a lo que necesita una firma de diseño o una firma de arquitectura. En el caso de gobierno, lo que ellos necesitan es verificar que el contenido que se entrega sea a través de las evaluaciones, a través de los presupuestos para propuestas de licitaciones y así por el estilo, que puedan verificar que esas cantidades propuestas en función de los modelos establecidos en los planos PDF o CAD que entreguen sean correctas, estén ajustadas a la realidad. Para eso, una empresa gubernamental no necesita Revit. Se puede hacer con programas de software libre, de código abierto inclusive, que pueden editar el código ellos mismos, en el que permite crear o editar un IFC, hablamos de eso en sesiones anteriores, un plano en formato IFC o un modelo en formato IFC, y eso sencillamente les hace todo el trabajo necesario para extraer las cantidades y verificar los cómputos métricos y los costos propuestos. ¿Ok? Pero ahora, si esa empresa, si el Estado hace un plan de implementación para cualquier tipo de proyecto, no sería útil. Ellos tienen que enfocarse en los usos que ellos van a darle al BIM. Y sus usos son de gestión y de auditoría. Ahora, en el caso de una constructora, los usos son totalmente distintos. Ellos lo que quieren hacer es poder controlar procuras, disminuir pérdidas de materiales y aumentar el control de logística. Esos son usos bien específicos que deben dar esos interesados en determinado proyecto. Pero de repente hay unos proyectos de ensamblaje en campo con casas prefabricadas en las que hemos podido participar utilizando todo tipo de tecnología, donde el proceso de logística es muy distinto y por tanto el uso BIM es distinto. Entonces, eso espero
que pueda dar respuesta a la pregunta que tú planteas, que es una pregunta muy inteligente, pero la razón por la que nos enfocamos en un solo proyecto es para poner un ejemplo. Y además, quiero que nos enfoquemos en un proyecto que sí es posible ustedes ya hayan ejecutado con la metodología anterior por dos cosas. Porque ya lo van a conocer, van a saber cuáles son los alcances. Y segunda razón, porque van a poder comparar. Espero que esto dé respuesta a la pregunta que hacía Abelardo. Muy buena pregunta, por cierto, Abelardo. Bueno, creo que hemos concluido por hoy. Saben, quiero agradecerles su participación. Se hace mucho más interesante la clase cuando ustedes ofrecen este tipo de consultas. Y por supuesto, todos ustedes son profesionales en su materia y se vuelve un enriquecimiento mutuo. ¿Ok? Vamos a responder la última de Arturo. En caso de tener un levantamiento de arquitectura y estructura en Revit de un edificio en un nivel de desarrollo 300, queremos aplicar BIM hasta la séptima dimensión, ¿se debe cargar la información adicional manualmente? Bueno, sí, todo dependerá de, con un nivel de desarrollo 300, deberías llevar un nivel de desarrollo 400 para poder hacer la implementación de la séptima dimensión, ¿okay? Que es la gestión de instalaciones. Quizás algunos de ustedes no lo entiendan, voy a explicarlo un poquito porque la pregunta de Arturo refleja que él tiene conocimiento del tema, pero vamos a aprender todos. Él habla de un LOD 300. Vamos a verlo durante esta semana. Nivel de desarrollo, nivel de detalle, pero en inglés se dice Level of Development, Level of Detail. ¿Ok? Entonces ahí es donde vienen las siglas en inglés, LOD, Level of Development. Level of Development 300 significa que cada vez empieza desde el 100, 200, a veces aumenta de 50 y 50, pero por lo general es de 100, 100, 200, 300. Lo que indica es la cantidad de información contenida. Para ponerles un caso, un nivel de desarrollo de 100 de una fundación, solamente necesito que me des la ubicación geográfica. O ni siquiera necesito que me des la ubicación geográfica exacta. Solamente necesito que me diga en relación con los demás elementos estructurales dónde va a estar. Pero en un nivel de desarrollo 400 necesito que me des las coordenadas geográficas del punto y que me des la estructura interna del acero colocado y que además me digas cuál es el material del concreto y cuál es el material del acero. Entonces, eso es información que debe estar contenida en ese elemento. Entonces, el Level of Development 300 es una cantidad de información suficiente, o sea, necesaria, pero no suficiente para poder realizar una dimensión séptima de BIM. ¿Ok? Aquí vuelvo a aclarar. ¿Qué son las dimensiones BIM? Bueno, las primeras tres dimensiones obviamente son las geométricas, pero vamos agregando dimensiones por usos particulares. Por ejemplo, la cuarta dimensión es temporal, la quinta dimensión es costos, la sexta dimensión es estudio energético y la séptima dimensión es instalación, gestión de instalaciones. Entonces, él lo que quiere utilizar aquí es, si yo tengo esta cantidad de datos en mi modelo y ahora quiero aplicarlo para gestión de instalaciones, ¿tengo que agregar la información adicional manualmente? Sí, porque si no te la dieron, vas a tener que buscarla tú manualmente. Entre las cosas que vas a tener que buscar es, ¿quiénes son los productores de los elementos que quieres hacerle mantenimiento? ¿Ok? ¿Cuáles son los fabricantes? ¿Cuál es el costo de sustitución? Esas son cosas que tú vas a tener que agregar manualmente. Porque si no te la dieron, lamentablemente se perdió. Pero puedes utilizarlo el nivel de detalle que tengas. Espero que eso haya contestado la pregunta, Arturo. Muy buena pregunta. Gracias por compartirla. Bien, de esta manera ahora sí nos despedimos. Por favor, sigan pensando en preguntas que puedan hacer durante las sesiones. Vean que se enriquece mucho más cuando lo hacemos de esta manera. Ha sido un placer estar en contacto con ustedes esta tarde y les deseo, si no lo han hecho, un buen almuerzo.